Si no crees en las energías y en la magia antigua, solo te pido que hagas esta prueba y te vas a convencer del enorme poder que hay en ti, en tu interior. En el vídeo de hoy voy a hablarte del poder de la palabra y voy a explicarte cuál es la palabra mágica que debes repetir 3 veces cuando quieras que todos los bloqueos que tienes en tu vida desaparezcan para siempre y se abran puertas y se abran caminos que te llevarán a la solución de ese problema o de ese bloqueo en concreto. Y te voy a pedir que por favor, que no me lo creas, que lo compruebes. Todos los principios que te voy a enseñar no son para que los creas ciegamente, sino para que los pongas a prueba y los pongas en práctica y te sorprendas a ti mismo del enorme poder que tienes. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que te enseño en el máster de la mente maestra, donde enseño a volverte un maestro del mundo metafísico cuántico y a través de los principios metafísicos y cuánticos poder manifestar la realidad que tú deseas en el mundo físico y material. Y una de las cosas más importantes de las que te voy a hablar hoy es del poder de la palabra. La palabra es creadora, lo sabemos a lo largo de toda la historia, y si estudias el libro más antiguo que nosotros conocemos en nuestra cultura, que es la Biblia, y también los evangelios que no están añadidos en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se dice: en el principio, es decir, en el origen de todo, era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, aquí te está diciendo que la palabra, el verbo, es Dios. Está con Dios y es Dios mismo. Con lo cual, cada vez que tú estás hablando, eres Dios. Eres Dios creador. Cada vez que usamos la palabra, estamos usando a Dios. Y un Dios es creador. Estamos usando para crear o para destruir. Cada vez que tú te dices a ti mismo palabras negativas, es que estoy muy mal, los negocios están muy mal. Tú estás usando la palabra para describir la situación. En cambio, la palabra la tienes que usar para transformar la situación. No expliques lo malo que está todo y tu situación negativa, sino que dirige la palabra, dirige el poder de Dios para crear la situación ideal que tú deseas. Ese es el poder de la manifestación. Pues dice en el Evangelio de San Juan: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con lo cual, verbo o palabra igual a Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se está refiriendo al verbo y se está refiriendo a Dios también. En otra traducción dice: en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que significa que el verbo, la palabra que tú expresas, hacerse carne significa materializarse. Quiere decir que acabas manifestando esa realidad, acabas creando esa realidad, acabas haciendo que eso ocurra en tu vida también. Ahora, hay muchos versículos bíblicos donde se explica esto. Por ejemplo, hay un versículo en el Evangelio de Mateo que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y dice así, te lo voy a leer textualmente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole, no sé si lo sabes, pero los romanos estaban en contra de Jesús, formaron parte de quienes le crucificaron. Ellos y todos los sacerdotes y judíos ultraortodoxos de la época, porque Jesús ponía en entredicho todo lo que estaban haciendo. Y los romanos creían que Jesús era el enemigo del imperio y de todo lo que habían creado. Ahora, dijo el centurión, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va.
y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, el centurión sabe que cuando una persona tiene autoridad, la palabra se convierte en ley y lo que dice, lo hace. Ahora te explicaré cómo generar autoridad en tu mente para poder crear tu realidad, tal cual le está poniendo el ejemplo. Entonces, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que la fe no viene de la religión que sigues. La fe viene de la persona que la practica de verdad. Y Jesús se maravilló con estas palabras del centurión, es para que tú también te maravilles y entiendas el poder de esto. Ese centurión estaba diciendo exactamente lo que es la fe. La fe es usar la palabra con autoridad para decir las cosas como quieres que sean. Y no dudar, porque sabes que te va a obedecer. Cuando tú sabes que el verbo es Dios, y que cuando usas el verbo hay una creación, entonces ya no dudas. El problema es cuando hablas para describir tu situación mala, o cuando hablas para crear tu situación, pero dudas al decirlo. Tienes que hablar como la autoridad de un centurión romano, como le habla a sus tropas o a sus criados. Tienes que hablarle como Jesús hablaba para crear una realidad. Ahora te voy a explicar cuál es la palabra que tienes que repetir 3 veces, que Jesús repitió solo una vez en toda la Biblia, pero creó un milagro. Y la usó porque necesitaba esa palabra que abre puertas. Ahora te diré cuál es. Entonces dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Jesús dijo, o sea, lo que te estaba diciendo aquí es que no importa la religión, no crees falsos ídolos, falsos dioses. Cree en el único poder que hay, que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra, es el verbo. El verbo era con Dios y era Dios mismo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, o según tu fe, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No fue sanado por lo que Jesús dijo al centurión. Fue sanado por lo que el centurión dijo a Jesús, porque eso venía acompañado de una fe inamovible. Así que la palabra es creadora y es Dios, siempre y cuando vaya acompañada de la creencia, de la certeza, de la convicción, de la verdadera fe del poder que tú tienes en tu interior. Tú eres Dios y tú vas a crear tu realidad, pero debes hacer que eso ocurra. Entonces, es muy importante que entiendas este poder de la palabra. Déjame aquí abajo en los comentarios si estás convencido ya del poder de crear tu vida mediante la palabra. Que no debes repetir las afirmaciones como un loro, sino debes creer en lo que dices. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y ponme Laín, yo creo en el poder de la palabra. En otro versículo de la Biblia, en Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, el que cree de verdad llama a las cosas que todavía no son como si ya fueran. En la Biblia Jesús dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Si la palabra es el pensamiento hablado, cuando tú hablas de algo que no es como si ya fuera, lo que estás usando es el mismo poder creador que enseña Jesús en la Biblia. Ahora, cuando tengas un problema, cuando tengas un bloqueo, cuando tengas una dificultad en tu vida, debes usar esta palabra que usó Jesús para crear su milagro. Es una palabra mágica, es una palabra realmente con un poder enorme. Así que debes usarla con precaución, con discreción. Cada vez que Jesús sanaba a un enfermo, creaba un milagro, decía, iros y no se lo contéis a nadie. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Es muy importante que entiendas esto. Fijaos, siempre, 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 en la vida, siempre, te van a llamar loco
hasta que triunfes. O sea que no trates de convencer a la gente sobre esto. Fíjate en esto. Noé era un loco, porque estaba construyendo su arca y le decían que estaba loco, que estaba obsesionado. Noé, pero ¿quién te has creído que eres? Está loco, este tío está loco. Hasta que llegó el diluvio. Moisés era un loco. Hasta el propio pueblo hebreo, el propio pueblo judío, hablaba mal a sus espaldas. No confiaban en él. Hasta que los sacó de la esclavitud de Egipto y los guió hacia la tierra prometida. Y venció al faraón. José el soñador era un loco, porque él tuvo la visión de que podía interpretar los sueños y tuvo la visión de que iba a ser el hombre más rico de Egipto. Su padre le creyó, pero sus hermanos no. Le tomaron envidia, lo tiraron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. José era el loco, el soñador. ¿No te han llamado a ti muchas veces el soñador, la soñadora, que está siempre en las nubes? Ahora, José fue un loco hasta que se convirtió en la mano derecha del faraón, el hombre más rico de Egipto, y liberó a Egipto y a su familia hebrea de la hambruna. David era un loco, era un pastor de ovejas, pero David mató a Goliat. David era un loco hasta que mató a Goliat y después se convirtió en el rey más grande de todo Israel. El rey Salomón, su hijo, el hijo del rey David, era un loco hasta que se convirtió en el hombre más sabio y más rico de la Biblia y de la historia. Jesús era un loco. Era un loco. En la época tenía un montón de haters. Le llamaban vendehumos. Puedo escuchar a la gente llamándole vendehumos, diciéndole que tenía una secta, diciéndole que ese hombre estaba loco. Puedo ver a la gente de su época diciéndole todo eso. Hasta que empezó a crear milagros y resucitó. Hoy, 2024 años después de él, todavía siguen brindando todos aquellos reencarnados que en su época le llamaron loco, le traicionaron, y hoy, ignorantes de sí mismo, siguen brindando por el año nuevo después de él, el más grande de toda la historia. Seguirá encarnando esa humanidad una y otra vez hasta que por fin se den cuenta de estos principios metafísicos que estoy enseñando. Así que te van a llamar loco hasta que manifiestes tu destino. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Usa la palabra para crear tu realidad, no para convencer a un escéptico de cómo podemos crear tu realidad. Que tus manifestaciones sean tan grandes que no puedan ignorarte. Ahora, ¿cuál es esa palabra? Pues mira, os lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice: y Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo mudo y tartamudo, un sordo y tartamudo, y le rogaron que le impusiera la mano. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Y al instante fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Ahora, Efatá es la palabra mágica que significa sé abierto, significa abrir. Entonces, piensa ahora mismo en un bloqueo que tengas en tu vida. Puede ser un problema de salud, un bloqueo económico, un problema con una relación, un bloqueo con una relación. Algo que tengas bloqueado en tu vida y que quieras liberar. Algo que quieras superar. Algún problema que quieras mejorar. Piensa en ello y cuando lo tengas en la mente, repite mentalmente y sintiéndolo en tu corazón 3 veces: Efatá, Efatá, Efatá. Y siente como un tapón, un corcho de una botella de vino o de champán, ¡plof!, se abre.
y se libera todo ese problema, empieza a fluir y se libera de tu vida, entrando nuevas o abriéndose nuevas puertas de bendición para ti, y que toda esa abundancia, esa fe, esa grandiosidad, esa salud, esa energía, esa vitalidad, ese amor, todo lo que tú deseas en tu vida, empieza a llegar. Repítelo con fe y muéstrame los resultados que vas a tener en los siguientes 3 días. Cuando tú creas algo, en los siguientes 3 días, ves una evidencia de esa manifestación. En los siguientes 3 días, después de haber hecho este conjuro, esta magia, este ritual, verás resultados con ese problema. No me lo creas, compruébalo. Déjame aquí abajo en los comentarios si has hecho el ritual de Fatah y por favor estate atento a estos 3 días para volver y contarme todo lo que has conseguido. Te vas a sorprender. No me lo creas, compruébalo. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube.